clase, los presentes y los online. Y yo sé también que hay algunos que después de la semana observan la clase. Comenzamos la semana pasada, hermanos, a estudiar la carta de Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipos, y anteriormente habíamos estudiado la carta de Pablo a los efesios. Ahora la de Efesios es un poquito más larga, la Filipenses es una carta un poquito más corta. No sé si recuerdan, a ver, hay un detalle, hay una palabra, hay un tema, hay algo que se repite mucho en la carta. Hemos visto un solo capítulo, es verdad, pero ya esbozamos varias veces, se menciona esta palabra, a ver si recuerdan. De hecho, la semana pasada comenzamos hablando de que había ladrones que nos robaban, ¿qué cosa? Había ladrones que robaban, ¿qué cosa? En nuestra vida. El gozo. Los ladrones del gozo, como pueden ser las personas, como pueden ser las circunstancias. Hay muchas cosas, hermanos, que en la vida nos pueden robar el gozo. Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipos, una ciudad griega, una ciudad que era importante, una ciudad que estaba ahí en un cruce de caminos hacia el este, una ciudad que tenía cerca minas de oro, entonces la hacía económicamente muy valuable. La tenían como el estatus de colonia romana, ¿sí? Una ciudad próspera. En esta iglesia es que Pablo está escribiendo. Pablo había llegado a esta iglesia en el segundo viaje misionero. En el segundo viaje, que fue uno de los viajes así más, un viaje bien extenso de Pablo. Miren, hay un momento donde Pablo llega a Filipos. Miren de arriba con la flecha roja. Ya estaba entrando ahí en la zona norte de Grecia, Macedonia. Después que Pablo entonces, miren, visita iglesias como Tesalónica. De ahí sale nuestra carta a los tesalonicenses, primera y segunda tesalonicenses. Después visita Corinto. Tenemos nuestra Biblia, primera y segunda de Corintios. De ahí salen, hermanos, desde estas ciudades que visitó Pablo y que Pablo hizo allí congregaciones. Miren Éfeso, de ahí sale nuestra carta a los Efesios. Entonces, y por ejemplo, de una serie de ciudades que estaban miren lo que hablamos ahorita de Turquía, en la actual Turquía, es donde después sale nuestra carta a los Gálatas. ¿La cuenta de los Gálatas? Era de toda esta zona de Galacia, donde habían varias iglesias. Ese es el trasfondo. Por eso que a veces es importante tener una cierta visión, ¿no? Para ver, bueno, todas estas cartas y estos lugares, mírenlo ahí. En el segundo viaje misionero de Pablo, que nos narra allí el detalle cuando llega a la ciudad de Filipos, Hechos 16, es que llega a esta ciudad. Y en el tercer viaje volvió a visitarla. Fíjate que el tercer viaje fue el viaje más extenso de Pablo. Vuelve a revisarlo. Esto es simple recordación de la semana pasada. Las circunstancias, la gente, las cosas materiales, y quizás lo más terrible de todos a veces, que trabaja ahí de forma solapada y silenciosa, las preocupaciones nos pueden robar o nos pueden quitar el gozo en nuestra vida. Esta carta, a ver si recuerdan cómo estaba Pablo cuando escribe la carta. Estaba prisionero en Roma, esperando juicio de que dependía su vida. Una persona prisionera puede escribir transpirando tanto gozo y tanta alegría. Óigame, normalmente uno transpira alegría y gozo cuando todo va bien. Pero cuando la cosa marcha mal, y Pablo tenía Pablo estaba en una situación, hermano, que dependía de la decisión del emperador si vivía o moría. No era un simple ticket de tráfico, que te pago y no pasó nada, o vamos a la corte y que no, vida o muerte. Estaba Pablo. Estaba junto con Timoteo. Es importante este detallito. Timoteo lo acompañaba en muchos de sus viajes, porque veremos quizás en la clase de hoy, si nos da tiempo allá al final, una reseña que hace Pablo de Timoteo. Y miren, hermanos, cómo aumentar el gozo. Las ideas que manejamos la semana pasada. Obtengo, en la mente de Pablo estaban estos hermanos de Filipos, con todo lo que vimos allí la semana pasada. Dice Pablo, me acuerdo de ustedes. También Pablo dice, la semana pasada estoy hablando de nuevo, los tengo en mi mente. No solamente que me acuerdo, sino que miren, en mi pensamiento están ustedes, hermanos de Filipos. Y la tercera cosa que dice Pablo, dice, pero también los tengo en el corazón. Era una congregación que indiscutiblemente Pablo apreciaba, y era una congregación que de hecho, a ver si recuerdan un detalle, esta congregación había sido la única que
que lo había apoyado económicamente. Dice Pablo, más ninguna congregación se acordó de mí y me ayudó en mis gastos. Otras después lo hicieron, pero en este momento la vida de Pablo preso, la única congregación que lo ayudó económicamente fue la iglesia de Filipos. Y lo cuarto que dice Pablo, no solamente me acuerdo, no solamente los tengo en mi mente, no solamente los tengo en mi corazón, sino que dice, y también los tengo en mis oraciones. Sí, primero quiero decir. Los secretarios de nuestras clases, que quizás haya como 2 grupos o 3, nosotros tenemos un detalle que empezamos desfasado, empezamos a las 11. Hay otras clases que empiezan 10:30. Les pido por favor a los secretarios que más o menos a las 11:30 tengan lista. No podemos recogerla ahora, hay algunos que están terminando, no estamos empezando. Pero quizás 11:30 sería un buen momento ya para tener listica los que vinieron. Ese es el detalle que había. Y miren, jóvenes, lo último que habíamos dicho ahí, y no solamente en mi mente, en mi corazón, sino también que los tengo y los llevo a ustedes en mis oraciones. Uno siempre es dado a como está en dificultades, uno que pide oración. Hermano, ora por mí que tengo esto. Hermano, ora por mí que me falta esto. Que estoy enfermo, que me quedé sin trabajo, que tengo un problema en la casa. Pablo, que era el que estaba en situación de desventaja, dice aquí esta carta que es el que estaba orando por la iglesia de Filipos. Se buscan pioneros, y en esta fue la idea que nos quedamos la semana pasada. El pionero es una persona que abre camino, que va comenzando haciendo algo allí que nadie ha hecho, como aquellos pioneritos de Cuba, que alegremente saludaban la bandera y se ponían su pañoletica roja. Ellos abrían el camino del hombre nuevo. Pero después ustedes saben lo que le pasó al hombre nuevo ese, le perdió en el camino. Y miren, jóvenes, dice Pablo, sepan que las cadenas que yo tengo han contribuido al progreso del Evangelio. A veces pensamos que de las cosas difíciles o malas no puede salir algo bueno. Y miren, Pablo nos enseña, hermanos, que inclusive en situación tan difícil como estar encadenado y estando preso, este hombre, el Evangelio progresó. ¿Y por qué le puse pionero anteriormente? Porque la palabra progreso, que está ahí en griego, es una labor de pionero, una labor y viene de esa gente que revisaba cuando había una guerra, los que iban recorriendo el terreno, viendo las características para que después viniera el ejército. Esto fue lo que hizo Pablo, hermanos. Hablamos de Susana Spurgeon, como una mujer que pasó gran parte de su vida adulta en cama, hizo una labor tremenda, proveyendo libros para pastores allí que no tenían cómo comprarlos. Y dice también que la guardia del palacio, las cadenas que Pablo tenía, habían sido de bendición. Porque la guardia pretoriana, la temible guardia que protegía a César, tenía 4 veces al día, le cambiaban el soldado a Pablo, cada 6 horas, encadenado a Pablo. Y cada 6 horas oían de un señor anciano, mayor, que predicaba, que escribía, que oraba, a lo mejor cantaba. Imagínense ustedes. Y no solamente la guardia, dice Pablo, y a todos los demás. Quiere decir que ya el testimonio de Pablo no se había extendido solamente a esa celda donde estaba, sino que también en todo el palacio se estaba hablando de este hombre que estaba preso por causa del Evangelio. Y Fanny Crosby fue al final de la clase, una cieguita, desde las 6 semanas, las cadenas de la oscuridad no pudieron matarla. Esta mujer ha sido la hipnóloga más prolífica que ha tenido, valga la redundancia, gracias, café cubano, americano. Pronto vendrá el cubano, pero ahora es americano. Que ha tenido. Miren, hermanos, a veces pensamos que las cadenas que tenemos son las mayores del mundo. Y en las cadenas de cualquier tipo que tengamos, el Señor puede glorificarse. Esto fue lo que hizo en Pablo, esto fue lo que hizo en Fanny Crosby y en tantos ejemplos. Y quizás aquí hay sentados algunos que están también con cadenas, llevando cadenas, y sin embargo el Señor está logrando cosas hermosas en ellos. Pablo también tenía críticos. La vida está llena de críticos, ¿sí o no? Hay personas que critican todo. Hay personas que no hacen mucho, pero son especialistas en
en criticar, como diríamos en cubano. Bueno, y vamos a saludar en esta mañana de forma especial a un muchachito que está cumpliendo años. ¿No? ¿Hoy tu cumpleaños, Justin? No, todavía. ¿Es el cuándo? El 1 de marzo. Ah, el primero, ya, porque leí el de eso, ya viene pronto. Miren, hermano, Pablo tenía también críticos. Hay personas que se dedican a criticar todo. Y diríamos en cubano, le buscan la pelusa de la recontrapelusa. En el evangelio también pasa, en las iglesias también pasa, en los trabajos pasa, en las escuelas pasa. Miren lo que dice Pablo aquí. Algunos predican a Cristo por envidia y por rivalidad. Y sin embargo, otros lo hacen con buenas intenciones. ¿Es posible predicar a Cristo por envidia? ¿Es posible predicar a Cristo con rivalidad, haciendo competencia? Pablo dice que lo estaban haciendo. En la iglesia de Filipo había gente a veces que lo estaba haciendo. Quizás, usando una expresión popular cubana, para darle la cabeza. Para darle la cabeza a Pablo. Quizás lo hacían de una forma. Pero dice, fíjense hermanos, miren, como siempre, y cuando yo, la vida que está llena de críticos, y a todas personas en la vida la han criticado de una forma o de otra. Si una actitud, pienso yo, debe tener el cristiano, que como usted está haciendo las cosas para Cristo, y usted está haciendo las cosas de forma allí consciente y humilde, y dentro de la voluntad del Señor, siempre habrá quien critique. Deje que la crítica siga adelante, que el Señor se encargue de lavar sus labios, sus mentes, sus corazones, o que los confunda, o a veces son flores o hierbas que florecen y así mismo como florecen al otro día amanecen secas. No es problema de uno, sigue usted adelante. Dice Pablo, por envidia y por rivalidad, pero otros sin embargo lo estaban haciendo con buenas intenciones. Y miren qué bonito que dice Pablo, que los que hacían con buenas intenciones, el versículo que sigue dice, lo están haciendo con amor. Hermanos, el amor es importante. En el coro, cuando terminamos la oración el viernes que nos despedimos, y se hizo allí un llamado a ayuda, una ayuda a Honduras, allí cosas de crisis que hay. Crisis tal extremo que el hospital del pueblo fue a la iglesia a ver si podían darle cosas de medicina. Fíjate qué clase de crisis, que el hospital fue a la iglesia. Y nuestra iglesia ha ayudado mucho allí, me parece que es Puerto Cortés. Y yo le dije a los coristas, usando la palabra de Efesios de hace unas semanas atrás, predicando, viviendo la verdad, acompañada de qué dice Efesios, de amor. Hermanos, miren, a veces somos muy especialistas en la verdad y en recitar la Biblia, y las doctrinas no las sabemos, y los textos, pero cuando llega el momento de la práctica y acompañarlo de amor, ahí que fallamos. Y somos unos cristianos teóricos, pero el cristiano práctico, el de servicio. Pablo dice que los que estaban predicando con buenas intenciones acompañaban esto del amor. Dice, aquellos, los primeros, están predicando a Cristo por ambición personal. Imagínense ustedes, eso siempre ha existido también en la obra de Dios. Gente que no tiene buenas intenciones cuando predican y no con motivos puros. ¿Cuál es el motivo que debe llevar a una persona a predicar a Cristo? A ver. Porque dice ahí que había gente que no tenía motivos puros. Amor a las almas. Amor a las almas. Salvar. ¿Qué más? Obediencia. Obediencia. Es un mandato que prediquemos y compartamos el Evangelio. Gratitud. Gratitud por lo que el Señor ha hecho conmigo. ¿Qué mejor que compartir la buena noticia? ¿O qué menos que compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida, el cambio que ha hecho? Miren, hermanos, dice, no tenían motivos puros, pensando que lo que iban era entristecer a Pablo en la prisión. Y sin embargo, miren la grandeza de Pablo. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Lo que le importaba a Pablo, hermanos, y lo que nos debe importar a nosotros, a pesar de las críticas, a pesar de las malas intenciones, a pesar de los motivos erróneos que tenía esta gente, lo importante era que Cristo estaba haciendo, predicado. Y ahí se quedaba Pablo. No hacía un juicio más allá, no se calentaba la cabeza, más que el pobre debía tenerla caliente ahí estando en una cárcel, porque la cárcel no es el mejor lugar ni mucho menos para estar. Se alegraba de que Cristo estaba haciendo, predicado. Ahora les traigo algo aquí. Aquí tenemos dos instrumentos. A ver, tenemos ahí qué cosa. Un telescopio y un microscopio. ¿Qué hace el telescopio? ¿A quién le gusta aquí los astros, las constelaciones, ser astronauta, viajar al espacio, trabajar en la NASA? Cuando niño. ¿A nadie le gusta eso? Cuando niño te llamaba la atención el espacio, a mí también.
Yo era fanático, en mi casa había un libro de astronomía, muy bueno por cierto, ruso. Los rusos son muy buenos en astronomía. Yo me bebí el libro aquel, las constelaciones, los nombres, la estrella por aquí, por allá. A ver, a más nadie le gusta, entonces ya después de la vida adulta, todo el mundo bajó de las estrellas y están los pies en la tierra. A él le gusta el espacio, le gusta la astronáutica. A veces cuando uno se hace adulto aterriza. Entonces ponen los pies en la tierra y solamente quedan esas estrellas lejanas para verlas en una noche oscura. ¿Qué hace el telescopio? Se deja ver algo que está muy lejos siempre. Un objeto celeste que está muy pero muy lejano, lo hace así, lo trae cercano. Como tú pones su ojo en el lente, está a años luz y sin embargo, ustedes no han fijado, no han visto alguna vez, no tienen la curiosidad que sea con un prismático de esos de juguete ver la luna llena. Oiga, qué experiencia cuando esa luna que de por sí llena es hermosa y cuando usted la ve así se le pone. En la casa hay un telescopio y el telescopio ese nunca ha funcionado bien. Una vez nos pusimos a ver la luna y veíamos una cosa tan gigantesca y alumbrar que no se sabía lo que era. Si era el bombillo de la esquina o era la luna. Porque nunca hemos podido centrar la luna llena como debe ser. El microscopio, ¿qué hace? Te deja ver los chiquiticos más grandes. El microscopio se ve entonces una cosa muy pero muy pequeña y sobre todo depende de la potencia que tenga, te deja entonces verla, lo muy pequeño. Jóvenes, miren lo que dice Pablo ahora. Pablo tenía crisis en su vida. Mi ardiente deseo y mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada yo sea avergonzado. Lo importante, lo negro ahí que dice, ya sea que viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. No le importaba tanto a Pablo el resultado de su juicio frente al emperador. No le importaba que viviera o muriera. Lo que Pablo anhelaba, jóvenes, lo que tenía ahí, de ahí en su vista, Pablo era que Cristo fuera exaltado. Jóvenes y adultos de esta clase, tenemos que ser telescopios. Que ese Cristo, que a mucha gente lo ve así como muy lejano, como un personaje nebuloso de la historia, como uno que me enseñaron. En Cuba me acuerdo que nos decían la doctrina marxista, leninista, Cuba el primer revolucionario, escuche Cuba, Cristo el primer revolucionario de la historia. Cristo fue revolucionario en su pensamiento y en sus actitudes. Miren, jóvenes, y acerquemos a Cristo, ese Cristo tan lejano para muchos. Seamos los telescopios, que las personas vean a Cristo cercano. Entre otras cosas, y no es la única, cuando estemos pasando por momentos de crisis, como Pablo. Y se den cuenta, y como se daban cuenta los soldados romanos o la guardia pretoriana, de que este hombre era distinto, tenía algo distinto. Porque no era el mejor lugar para cantar, para orar, para hacer cartas, para interceder. Pero también debemos ser microscopios. Que las cositas pequeñas, esas cosas que no podemos ver a simple vista, lleguen a cobrar y podamos verlas. Esa gente que ve a Cristo como algo sin importancia, el mundo que está tan inmerso en sus afanes y en sus luchas, y a Cristo lo tienen como un puntico, y nunca que nos vean también en nosotros, hermanos, ese Cristo insignificante o sin importancia, seamos los que amplifiquemos y cuando pongan su vista en el lente, y el lente son nuestras vidas, puedan ver lo que es Cristo y lo que significa seguir a Cristo. Pablo decía que pasara lo que pasara, su interés y su vista era que Cristo fuera exaltado. Y de uno de los textos más hermosos de Filipenses y de toda la Biblia, Filipenses 1:21. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un hombre que su vida dependía de un hilo, no era un hombre que estaba en comodidad, un hombre que su vida dependía de un hilo, estaba diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Inclusive llegó a decir, deseo partir y estar con Cristo. Pero la verdad que es preferible quedarme en el mundo y seguir sirviendo. Nuestra hora, hermanos, la tiene el Señor, es el que sabe nuestra hora solamente. Nosotros estemos claros y debemos estar conscientes que hasta que llegue nuestra hora de la partida, que solamente el Señor lo sabe, hagamos lo que el Señor nos ha puesto a hacer y nos ha encomendado a hacer. Servir, amar, predicar, ayudar, tender la mano, poner el hombro necesitado
abrir mi bolsillo, palabra de aliento, dirige el coro, toca el piano, toca la guitarra, canta. Jóvenes, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta palabra de morir en el griego la usaban, y se lo he puesto aquí a mano derecha. Era una palabra que podía usar un soldado cuando tenía que desarmar las casas de campaña. Estaban allí en una guerra y tenían que recoger el campamento y seguir adelante. En cierta forma nosotros estamos de soldados. No somos soldados de la cruz, y estamos en un campamento temporal. Esta no es nuestra casa, hermanos. La palabra esta de morir o partir también lo usaban los marineros cuando tenían que desatar el barco, recoger las anclas, y en cierta forma nuestra vida también es, vamos navegando hacia el cielo. Los políticos también usaban esto partir cuando le daban la libertad a un preso. Cuando el prisionero había cumplido su sentencia, usaban la misma palabra, fíjense, en el griego también lo usaban. También habrá momentos donde partiremos de este mundo, donde ya la prisión de esta carne va a cesar, y estaremos frente al Señor. Y dice también que esta palabra de partir lo usaban los agricultores cuando le quitaban el yugo al buey y el buey estaba libre. Esa carga que tenía el buey encima, que claro, que es el que le permite arar, ¿no? Y que sea útil. Nuestras cargas un día cesarán también, y estaremos cara a cara con el Señor. Lo que ahora vemos como un espejo, dice la Biblia que lo veremos claramente. Jóvenes, esta es la idea del apóstol Pablo. El vivir vivo en Cristo, pero inclusive si llego a morir, Pablo lo veía como una ganancia. Aquí les he puesto algunas cosas que no se deben hacer. Muy sencillita. La primera, ¿cuál es? No bebas todo hasta la última gota. Aquí me queda una gotica de café. Es de mala educación. No, tomárselo todo por hacer así, miren. Esto lo voy a hacer porque está para ejemplificar, no puedo lo hago. Ay, qué rico. Eso no lo hagan nunca, por favor, ni en público ni en privado. Esa gente que usted ve hasta el final, eso es glu, 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 eso no se debe hacer. Si usted quiere aprovechar hasta una gotica, hágalo muy solapadamente, pero que nadie se dé cuenta que está chupando ahí. No abuso del perfume. Hay personas que se echan tanto perfume, que cuando usted pasa por el lado de alguien, a lo mejor lo puede marear. Úselo con cordura. No muestres demasiado tus sentimientos en público. Esas serpientes, esos muchachos que son serpientes, que son anacondas, pulpos, en los bancos de los parques, tengan cordura. Demuestren su amor no tan efusivamente en público. Muéstrate atento a tu interlocutor cuando estén hablando contigo. No estés mirando para allá, para acá, mirando para abajo, en el teléfono. Qué feo es eso, que está hablando con alguien. Miren, hermanos, son cositas pequeñas que no debemos hacer. Miren lo que dice Pablo ahora. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Conforme o debemos ser muy cuidadosos en estas reglas y nos queremos comportar como debe ser, y aquí son 4 sencillas de la vida diaria. Miren, jóvenes, ahora Pablo le dice, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Debemos comportarnos como cristianos. No podemos tener solamente el nombre de cristianos de nombre. Y nuestra obra y nuestra actitud, ¿qué es? Usted sabe que la palabra compórtense que está aquí viene de una palabra en griego que literalmente dice compórtense como ciudadanos. Comportados de la manera que los ciudadanos deben comportarse. De la manera que se espera que usted se comporte. Una vez leí un autor, un pastor americano, famoso él, le gustaba mucho Londres para visitarlo. Dice que la ciudad que más le gustaba a él era Londres. Cada vez que, se lo he dicho otras veces, cada vez cuando iba a viajes misioneros a otros países, si podía hacer una escala de un día o 2 en Londres, se bajaba y volvía a visitar Londres. Dice que una vez los ingleses tan flemáticos y tan educados para algunas cosas, pero para otras no, porque hay cada juego de fútbol
que los hooligans, esos ingleses acaban, pero bueno, en forma general tienen fama de. Y dice que estaba en una guagua, allí en un bus, transporte público, y había unos turistas hablando alto y moviendo las manos. No, no eran cubanos. Si se tropieza con cubanos, se hubiera horrorizado. Dice que cuando se da cuenta eran turistas americanos, y él era americano. Dice que los ingleses tenían los ojos así, mirándolo. Dijo para adentro, qué pena. Dice que no se atrevió a identificarse, ni mucho menos. Imagínense ustedes, mis compatriotas, comportándose de una manera digna. En el transporte público hablando, por supuesto. Si hubieran sido cubanos, eso hubiera sido un acabose allí. Pero miren, jóvenes, debemos comportarnos de una manera digna, como cristianos que somos, como ciudadanos del reino que somos, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esta palabra luchando es la misma que cuando vamos a la raíz, en griego sale nuestra palabra atleta, los atletas que luchaban. No exactamente por un premio, porque en los Juegos Olímpicos antiguos exactamente no luchaban por el premio, no como ahora, que si la medalla de oro te dan no sé cuántos miles de dólares, la de plata. No, los griegos clásicos aquellos luchaban competían por competir. ¿Cuál era el premio que tenían? La hojita de laurel, y ahí se quedaban. Luchando unánimes por la fe del Evangelio. Somos un equipo, hermano. Somos un equipo en la obra de Cristo. No hay tronos especiales. Hubo dos hermanos en la Biblia que se acercaron al Señor, Santiago y Juan, y querían posiciones especiales. El Señor les dijo, posiciones especiales no hay. Porque el que quiera creerse mucho, ¿qué le va a pasar? El Señor lo humilla. El Señor lo humilla y lo pone en su lugar. Dice, ustedes sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener. Ahora, jóvenes, Pablo le dice a estos filipenses, ustedes tienen que ayudarme. Y qué hermoso es que cuando estamos en esta vida cristiana, el saber que hay hermanos que nos están apoyando en oración, sobre todo. Puede haber otros tipos de apoyo, también puede ser apoyo económico. Y como les dije ahorita, puede ser un hombro donde recostar mi cabeza, puede ser una palmada en mi hombro, puede ser una palabra. Sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener. El arma más importante, jóvenes y adultos, recuerden que no va a ser el mejor sermón, ni va a ser el mejor libro que podamos leer. No hay nada que va a hablar más alto que la vida que podamos tener. Aquí se acaba el capítulo 1 de Filipenses y miren cómo sigue el segundo ahora. Y dice Pablo ahora, por tanto, y le menciona algunas cosas que tenemos en Cristo. Es decir, Pablo da por cierto que si hay algún estímulo en su unión con Cristo, si hay algún consuelo en su amor, si hay algún compañerismo en el espíritu, si hay algún afecto que sea entrañable, entonces les dice, llénenme de alegría y gozo, se repite mucho en esta carta, teniendo ustedes, hermanos filipenses, el mismo parecer, estando en un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. Cuando hablamos de la unidad, recuerden en Efesios, hablamos de la unidad. Unidad y uniformidad no es lo mismo. No sé si recuerdan la imagen que les puse. Aquellos allí, y los coreanos vestidos, en los coreanos todo el mundo casi se viste igual, y hay una serie de pelados que son los que el gobierno autoriza hacerse, y las mujeres se visten con 2 o 3 modelitos, no hay la variedad que hay aquí. En sociedades cerradas como es Norcorea. Miren, jóvenes, la unidad es algo que viene de adentro, del corazón, del espíritu que tenemos dentro que obra la unidad, no la uniformidad. La uniformidad es impuesta. Los que venimos de regímenes totalitarios sabemos lo que es la uniformidad, in extenso. Sabemos lo que es imponer y que todo el mundo haga las cosas de la misma forma, o se vista de la misma forma, o piense inclusive, que es lo más terrible, porque no hay nada más libre que el pensamiento. Y que quieran que todos piensen de la misma forma. Miren, hermanos, cuando estamos en Cristo, dice ahí, hay estímulo. Ahora les voy a revelar frases. Hay consuelo, hay compañerismo, hay afecto entrañable. Esto tiene que abundar entre nosotros. Esto no puede ser palabras de una carta ahí que suenan muy lindas.
y de forma teórica. Y dice, y le he puesto en grande este versículo, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Qué clase de reto da Pablo? No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien sean humildes y consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Miren, hermanos, esto rompe con lo que el mundo nos enseña. Para aquí nadie es secreto. Cuando están en las escuelas, los que estudian, cuando están en los trabajos, esta filosofía, esta enseñanza de que los demás son superiores a mí, no, eso es al revés. Aquí el superior soy yo. Yo tengo que aplastar y pasar por encima de quien sea para lograr y llegar a. Esa es la filosofía del mundo. Esa no puede ser la mente de nosotros, muchachos. Ni en su vida de estudiante, ni en su vida de trabajo. No hagáis nada por contienda o vanagloria. Esa es la versión clásica de lo que leen la Biblia en Reina Valera de 60. Miren cómo dice el Dios habla hoy. No hagan las cosas por rivalidad o por orgullo, por competencia, con el ego. Miren lo que dice el lenguaje actual. No hagan nada por orgullo o por pelear. Hermano, tenemos que evaluarnos. Y no estoy diciendo que en esta clase haya pendenciero, ni haya orgulloso, ni nada de eso. Pero miren, son cosas que este consejo de Pablo para los filipenses también es para nosotros hoy. Y miren lo que dice ahí. La actitud. Y la versión tradicional dice el sentir, que es una palabra que a veces se da un poquito, así que como que es un poquito difícil de conectar. Me gusta más la internacional como dice. La actitud de ustedes, clase en esta mañana, debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Dice que siendo por naturaleza Dios mismo, dice la versión tradicional, siendo en forma de Dios, ¿Jesucristo era Dios? Es Dios. Es Dios. No, para que estén claros, no sé que me digan que no. Dice que él siendo el mismo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Qué cosa es aferrarse a algo? Algunos de ustedes se han caído en el agua y tienen cerca una balsa, o un bote, o un jet ski, o ¿qué es lo que hace una persona? Y sobre todo si no sabe nadar bien. Y a veces, aunque sepa nadar, solamente el miedo de caer al agua. En estos días hubo ataques de tiburones, imagínense ustedes. Y pusieron por ahí un tiburón martillo que era de aquí a allá. Y la gente en un kayaking, en un agua clarita, un dron lo filmó. Usted veía así como si estuviéramos viendo aquí, y la gente en el kayaking, el tiburón martillo que le pasó por el lado. La gente se quedaron fríos así, no hicieron nada. Y el tiburón se fue. Si cae al agua, tienen que aferrarse a algo. Y a veces en ese aferramiento se ahogaba otro, porque imagínate que no sabe nadar, se aferra el que sabe nadar, y a veces dos van para el agua. Dice, jóvenes, que Cristo no pensó en sí mismo, no se aferró, no se aguantó a él, que era el mismo Dios, a sus privilegios, y los usó sin embargo por el bien de los otros. Les he puesto algunos textos interesantísimos, y hay una palabra que se repite en todos ellos, tomados de diferentes cartas de Pablo. Dice Romanos 12:20, ámense los unos a los otros. Dice Tesalonicense, Tesalónica, anímense y edifíquense unos a otros. Le digo a los Gálatas, ayúdense unos a otros. Le digo a los romanos también, dejemos de juzgarnos unos a otros. Y en Romanos también dice, instrúyanse unos a otros. ¿Qué es lo que se repite ahí? En los Gálatas, en los romanos, en los tesalonicenses. ¿Qué es la frase que se repite? Unos a otros. Jesucristo no pensó en sí mismo, hermano. Si alguno tenía privilegios, y como le puse ahí, privilegios celestiales, era el Señor. Los dejó a un lado para que fuéramos bendecidos nosotros. Tenemos, hermanos, de parte del Señor, la orden de amarnos, de edificarnos, de ayudarnos, de no juzgar y de instruirnos unos a otros, entre otros tantos. Les he puesto solamente una pequeña muestra. Jóvenes, ahí la clave es que Jesucristo pensó en otro. ¿Y quién era ese otro? Nosotros. Ese otro éramos nosotros. Por el contrario,
Es decir, que ahora hace la contraparte de lo que dijo anterior. Teniendo tantos privilegios celestiales, siendo el mismo Dios, ¿qué hizo? Se rebajó voluntariamente y tomó la naturaleza, o la versión tradicional, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los seres humanos. Miren, hermanos, no es solamente pensar. Hay mucha gente que se queda solamente en el pensamiento y la buena intención. Hay que llegar a la acción, a la esencia del servicio, a rebajarse como se rebajó Cristo, a dejar su trono de gloria y venir a este mundo y nacer allí en naturaleza humana y ser hombre y padecer y sufrir como hombre. Hermanos, esa es la diferencia. No podemos quedarnos en pensamientos abstractos, en pensamientos lindos hacia los demás, en cosas que nunca se materializan, en palabras que se las lleva el viento. El hombre que bajó, el ser divino que se hizo hombre del cielo a la tierra, viviendo en gloria llegó a la vergüenza. De maestro fue un siervo, de vida pasó a muerte. El hombre que se relacionó con prostitutas, con pecadores, con recolectores de impuestos, con enfermos, con afligidos, con la escoria de la sociedad, con el que nadie se atrevía a acercarse. A un leproso nadie se acercaba. A la mujer, por ejemplo, que tenía el flujo de sangre, no era leprosa, pero su condición, ¿qué la hacía? Inmunda. No podía acercarse a nadie. A un recolector de impuestos eran odiados. Es un buen judío, como dijo el pastor el miércoles, lo que estaba el miércoles. Un celote lo cogía y con la daga lo podía hasta matar, porque odiaban a los que recogían los impuestos para Roma. Miren este cuadro, que tiene ya 400 años de pintado. Cristo lavando los pies. A eso llegó el Señor. A quitarse su manto, a coger una toalla, a buscar una palanganita y echar agua y arrodillarse. El trabajo que hacían los esclavos y limpiar los pies de sus discípulos. Y al manifestarse como hombre, en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y dice, aclara Pablo, ¿y la muerte fue de qué tipo? La muerte fue de cruz. Miren, muchos están dispuestos a servir a otros, pero cuando eso tiene un costo, o un costo un poco alto, ahí mismo se desinfla. Y hasta ahí llegaron mis buenas intenciones. El servicio de Jesucristo incluyó ¿qué cosa? Su propia vida. La humillación, eso lo tomé de un libro y me gustó mucho. La humillación no se detuvo allí cuando se encarna en un niño en Belén y llega a la tierra. Ya eso de por sí fue humillante, dejó su gloria y nació en un humilde pesebre. Su humillación llegó más allá, hasta inclusive llegar a la cruz. Les he puesto aquí algo, ¿no? Que cualquiera diría, bueno, ¿qué significa? Recoger ofrendas, orar y cantar. Y por abajo les puse arreglar un aula, visitar ancianos y compartir una clase y ayudar a los necesitados. Dice que había una iglesia donde, parecida a la nuestra, llegaba la Semana de la Juventud como cada año y se reúne allí ciertos grupos de la iglesia, los diáconos, ciertos directivos, a ver qué van a hacer nuestros jóvenes en esta Semana de la Juventud. Y como cada año, dice, bueno, nuestros jóvenes que recojan las ofrendas, que oren, que tengan una música especial en esta Semana de la Juventud, van a ser nuestros ujieres, van a dar la bienvenida. ¿Está bien eso o está mal? Está bien. Pero dice que se paró un joven y ya, por supuesto, lo habían cocinado entre ellos y dijeron, miren, con todo el respeto, hermanos directivos de esta iglesia y diáconos y pastores, eso lo hacemos todos los años y eso no nos cuesta ningún trabajo hacerlo. Eso es muy sencillo. Quisiéramos este año arreglar un aula, quisiéramos visitar ancianos, quisiéramos salir a compartir la clase, quisiéramos ayudar a necesitados. ¿Qué tenía más costo? Este segundo tipo de actividad. Eso de cantar, recoger ofrendas, eso lo hacían todos los años. Y ellos mismos propusieron, y fíjense, no ni por bueno ni por malo, pero esos pastores y esos diáconos que estaban ahí se quedaron con los ojos. Esos muchachos querían, y los retos, esta clase es mixta, porque hay muchos jóvenes, hagan cosas grandes para el Señor, cosas que les cuesten, no lo sencillito, no lo fácil de todos los miércoles, y le dieron una lección.
siempre aprendemos. Hasta del hermano más pequeño aprendemos en la fe. Aquí no hay, el único maestro, así con mayúsculas, es el Señor. Los demás estamos para aprender, los unos de los otros. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Les he puesto ahí pequeñito la palabra mártir. Algunos dicen que Jesucristo fue un mártir. ¿Qué cosa es un mártir? Dice ahí, la persona que padece muerte, ¿no? Que llega a la muerte inclusive defendiendo su religión, o que padece grandes padecimientos porque está defendiendo lo que él cree. Jesucristo no fue un mártir, hermano. Jesucristo fue el Salvador del mundo. Había un himno antiguo que lo habían traducido: en Jesucristo, mártir de paz. Uno de los himnos clásicos del cristianismo. Jesucristo no es el mártir de paz. Después hubo otras versiones, otras traducciones que decían: en Jesucristo, el Rey de paz, mejor rey que mártir. Jesucristo no murió defendiendo convicciones. Jesucristo murió como Salvador, como Cordero. Y de forma obediente y de forma ahí personal y gratuita. Nadie lo empujó a la cruz. ¿Cómo termina esta clase? Dice ahí: y entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo. La exaltación vino por mano de ¿quién? De Dios. Y le dio un nombre. Y dice que el nombre de Jesucristo está sobre todo nombre. Y ante Jesucristo se va a doblar toda rodilla. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No deja nada Pablo. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Les he puesto aquí una secuencia de cosas que le hicieron a Jesucristo. Hay 3 secciones allí. Crucifícalo, tomado de los evangelios, todas ellas. Vive el Rey de los judíos. Salve el Rey de los judíos. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Esos fueron qué cosas? Humillaciones. Las humillaciones y todo lo que estaban haciendo allí la gente en los momentos finales del Señor. La multitud, los líderes religiosos. Sin embargo, mira, ahora cambia el tono. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era justo. ¿De quién son esas palabras? El soldado. Del centurión que estaba allí. Aquí estaban aplastando al Señor, pero aquí hubo uno que vio que allí el que estaba en esa cruz era algo distinto. Y miren la tercera: por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿De quién son esas palabras? Pablo, ¿no? De Pedro, en el Pentecostés. El mundo lo destruyó allí en la cruz. Hubo un centurión que reconoció que este era el Hijo de Dios y que era justo. Y ahora Pedro, allí frente a una multitud, le dice: este que ustedes crucificaron no es nada más y nada menos que el Señor y el Mesías, el ungido. Jóvenes, a quien Dios exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Muchos doblan sus rodillas hoy, como nosotros, porque hemos creído en devoción y adoración. Habrá un tiempo donde muchos tendrán que doblar sus rodillas, pero en juicio. Dios quiere que estemos en los que vamos a doblar nuestras rodillas ahora, porque hemos aceptado y hemos creído en el Mesías. Hasta aquí la clase, queridos muchachos. Seguimos la semana que viene con terminando este capítulo 2 y comenzando el capítulo 3 de Filipenses. Vamos a orar. Bendecimos tu nombre, Padre, ahora. Te damos gracias por la riqueza de tu palabra. Te damos gracias por lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Te damos gracias por la enseñanza de Pablo, que retó esta iglesia de Filipenses y también nos reta a nosotros a pensar y a actuar, Señor, a tener la misma mente de Cristo. Bendice a estos muchachos, a estos hermanos adultos cuando mañana lleguen a sus escuelas, a sus trabajos. Que la unción del Espíritu Santo, la protección tuya los rodee. Y la fe, Señor, la convicción de lo que son y de lo que creen en ellos. Llévanos también ahora a este tercer culto para tener una experiencia de oración que sea buena, que sea hermosa delante de tu presencia. En el nombre de tu Hijo te lo pido.